mano derecha. Muy bien. Bueno, bienvenido. Y bueno, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan. Abra su Biblia, por favor. Y quiero que me acompañe para leer una escritura que nos va a servir como base para que no solamente recordemos la función de los ministros que se menciona en otras escrituras, dirigentes. Si se me apagan el aire, por favor. Una escritura que nos va a ser útil para que usted recuerde la función de los dirigentes, llamados también ministros, identificados como unos como apóstoles, que son los representantes oficiales de nuestro Señor Jesucristo ante la iglesia, y que por ser representantes también tienen una comisión o una ordenanza, y es predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones, y los discípulos somos nosotros como creyentes. Pero también hay profetas, repito, parte de los ministros o dirigentes que nos capacitan, entre ellos también hay profetas, y luego hay evangelistas, y hay pastores, y hay maestros, y hay otros miembros en la congregación que tienen dones espirituales, que también cuando los usan, siendo capacitados, inspirados, dirigidos por el Espíritu Santo, también edifican. Así que no solamente los dirigentes o los ministerios, como también se menciona que son ministros primarios, porque están en primer lugar en su función, sino también hay una gran cantidad de hermanos y hermanas en las congregaciones que ya tienen dones espirituales, capacidades que por el Espíritu Santo las usan y también nos edifican. Pero hay algo más que dice en relación a los ministros o dirigentes que capacitan. Hay algo más que debemos de tomar en cuenta, y quiero que lea entonces en Efesios capítulo 4, por favor. En el versículo 7 en adelante, el apóstol Pablo, que enseñó a la iglesia y que quedó escrito para nuestra enseñanza, dice la escritura: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. Gracia se refiere no solamente al favor de Dios, se refiere también a un don espiritual. Pero si usted piensa y vamos entendiendo, dice que cada uno de nosotros, no habla solo de algunos, no es para algunas hermanas, no es para algunos varones, no es para algunos que tienen un don o ministerial y que sobresalen entre otros. Dice que todos, cada uno de nosotros tenemos un don, gracia, favor, auxilio de parte de Dios, y dice de acuerdo a la medida del don de Cristo. Y esto quiere decir, también hay que entenderlo, que lo que se nos ha concedido a nosotros es un regalo que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, y se dice que es una medida, se traduce como un regalo concedido a nosotros por nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, se dice y se confirma con una palabra que estaba en el Antiguo Testamento. Dice: cuando ascendió o cuando subió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió o subió, ¿qué significa?
que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y está hablando de su ascensión o cuando subió, y se habla de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando dice que subió mucho más arriba de todos los cielos, esto confirma que hay diferentes cielos. Se habla en la Escritura, en el Nuevo Testamento se habla de el tercer cielo. Desde el Antiguo Testamento se menciona que hay 7 áreas que se refieren a 7 cielos, y en cada uno de ellos hay una actividad, hay una creación, pero dice la Escritura que el Señor Jesucristo subió más arriba que todos los cielos. Así que eso nos habla de su jerarquía, de su rango, de su posición de importancia más grande aún que lo que hay y lo que existe en los cielos. Entonces dice que Él dio a algunos ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y a otros pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del servicio, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento completo del Hijo de Dios, a la condición o al estado de un hombre maduro. Me gusta mucho cuando conocemos la definición de un hombre maduro, y la madurez nos habla de lo que es una conducta perfecta, una conducta completa. Ya no es inmadurez, sino que es una conducta completa o perfecta. Se habla de una conducta moral, una conducta espiritual. Así que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es puesto para que usted y yo conozcamos que la función de el que es apóstol, el que es un profeta, el que es un evangelista, el que es un pastor, el que es un maestro, nos están ayudando para que nuestra conducta se desarrolle y se desarrolle de manera completa, para que sí se exprese también el carácter de Cristo a través de nosotros. Esta tarea, esta función se desarrolla otra vez, les repito, pues no solamente por una persona. Se dice que cuando ya tenemos nosotros la participación de los ministerios y también de las personas en la iglesia que tienen un don espiritual, de alguna manera, a través de la conducta, a través también de la enseñanza, a través de profecía, a través de los cantos, de los salmos también, porque de eso se hace para nuestra edificación, a través de la oración de otros para nuestra vida, también dice que es para nuestra edificación. Si hay revelaciones, si hay visiones, si hay también algún don espiritual, como el género de lengua, la interpretación de lengua, si hay profecía, dice que todo se hace para nuestra edificación. Así que usted se da cuenta de que la manera en que nosotros como miembros de la iglesia estamos creciendo, estamos desarrollando un carácter moral que vaya expresando ese carácter de Jesucristo, el Hijo de Dios, es por el trabajo que están haciendo otros y también el trabajo que hacemos nosotros, así nos edificamos mutuamente. Cuando se entiende esto da lugar, porque en el versículo 14 dice que eso es necesario para que ya no seamos niños o inmaduros, que tienen la característica, dice, de ser sacudidos por las olas. Usa el lenguaje natural y dice, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Después se explica y dice, es por la astucia de los hombres, por las artimañas o los planes secretos, engañosos del error, que se logra tener un sacudimiento, una desviación, una confusión y el impedimento de un crecimiento. La manera que se edifica, dice entonces, hablando la verdad en amor, creciendo en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.
Bueno, y yo quiero que usted vea aquí la función que se desarrolla en cada una de las iglesias. Bueno, pensamos que debe de ser en cada iglesia, y que si no es de esa manera es porque quizás también no hay un conocimiento completo de cómo es que se debe de trabajar en las iglesias. Existe a veces parte del conocimiento que nos indica a nosotros que yo puedo provocar un crecimiento, un desarrollo, y es cierto, porque si se me enseña a mí la palabra y la pongo en práctica, hemos de recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que cuando terminó su primera enseñanza, su primer sermón, la manera en que Él enseñó, el lugar donde Él estaba, dice, estaba sentado, había una grande multitud, comenzó a enseñar y al final dice, el hombre sabio es aquel que oye mis palabras y las pone en práctica. Y eso es semejante, dijo él, al hombre que edifica su casa sobre un fundamento sólido, sobre la roca. Después vinieron los vientos, los torrenciales, y los ríos chocaron contra la casa y no fue destruida porque estaba edificada sobre la roca. Esto quiere decir que cuando nosotros aprendemos y sabemos cuál es el uso correcto de la enseñanza, entonces nuestra vida va a ser siendo edificada. Tendremos quizá las mismas dificultades, las mismas situaciones que nos preocupan, que angustian a otros. La diferencia es que algunos tendremos también el resultado de no ser dañados. ¿Y esto por qué? Porque estamos entendiendo que la palabra del Señor está llegando con el propósito de que nuestra vida crezca, no que se quede estancada, no que se quede en una condición de madurez, semejante a la imagen o la idea de ver un niño que no crece, que no se desarrolla. Y claramente que ha habido incluso ilustraciones a través de diferentes medios, caricaturas, comedias, donde las personas adultas todavía quieren dar una imagen o presentan una imagen de una persona adulta comportándose como un niño. Claramente que uno dice, ¿cómo puede ser eso? Sin embargo, la idea en la iglesia del Señor es que todos tenemos una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo. Todos de alguna manera podemos decir, recordamos el día, el tiempo, cuando el Señor habló a mi corazón, me sentí atraído, impulsado, me llamó la atención, me interesó la enseñanza. Algunos otros creo que hasta hoy pueden decir, amo la presencia del Señor, amo su palabra, amo estar en su iglesia. Y hablar de la iglesia es amo estar en las reuniones, por todo lo que se hace, todo lo que se enseña, todo lo que se promueve, el trabajo que se hace en un equipo ministerial y que está siendo de beneficio para nuestra vida. Algo muy interesante que usted puede después contemplar es que también no quedamos solos en ese crecimiento, sino que la palabra del Señor nos dice la presencia del Señor cada día con nosotros, la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, la presencia del Espíritu de Dios, cuando dice que nosotros somos un santuario, somos templo y morada de Dios, del Espíritu de Cristo y del Espíritu Santo. Todo esto que estamos pensando y que estamos hablando ahora es porque nuestra vida está siendo llamada a un crecimiento, y en el crecimiento es como usted y yo podemos también ayudar a otros para que sus vidas sean edificadas, para que sus vidas vayan creciendo también. Pero hay una parte aquí que mencionamos, cómo es que el Señor da un don que nos capacita a algunos de nosotros para la función de pastores. Está escrito que el Señor Jesucristo es el que da a algunos, o asigna o establece a algunos como apóstoles o profetas o evangelistas y pastores y maestros. Yo quiero que usted observe una de las cosas que se refiere a los pastores. En realidad, a veces mencionamos esa función pastoral y a veces se entiende, a veces no se entiende, a veces se estima.
a veces se obedece y a veces ocurre lo contrario. Quiero que vea conmigo una de las escrituras que nos enseña acerca de la función pastoral y otros títulos que usted debe de conocer porque se va a leer en la escritura, o los vamos a aprender o escuchar algún día. Por ejemplo, en Hechos 20, versículo 28, vamos a hablar acerca de lo que es el trabajo de los dirigentes, de los que nos dirigen, de los que hacen una función pastoral o como pastores en la iglesia. Si usted en alguna ocasión tenía la idea de la función de líderes en las congregaciones, si algunos de nosotros tuvimos una enseñanza heredada por nuestros padres, porque fue una enseñanza que aprendimos de ellos y que nos impulsaron en algún tiempo de nuestra vida, algunos de nosotros contemplamos la imagen de los que se decían ser los padres de la iglesia. Algunos otros también los llegaron a identificar porque nos decían que ellos eran los que hacían una función pastoral. Hasta este día todavía algunos grupos y con un conjunto de enseñanzas, también algunos de ellos, aunque no son cristianos, pero se presentan como pastores porque están dirigiendo un grupo de personas en número pequeño o en números grandes, pero los están dirigiendo. ¿Qué existe en la iglesia? ¿Cuál es la enseñanza para que nosotros identifiquemos a aquellos que nos están dirigiendo en este crecimiento, alcanzando o desarrollando nuestra conducta y que se exprese así en nosotros la conducta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? En Hechos capítulo 20, si usted lo encontró, quiero que lea conmigo, por favor. Y vamos a observar que existe la palabra pastores, pastorear, y quiero que vea esto, porque el apóstol Pablo dice que estaba en una reunión, llegaron aquellos que eran en aquel tiempo llamados ancianos de la iglesia, según el versículo 17, dice, y desde la ciudad de Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Usted se va a dar cuenta quiénes eran los ancianos de la iglesia, porque en el versículo 28, el apóstol Pablo les dijo, tengan cuidado de ustedes. ¿Sí lo tiene conmigo? Sí, bueno. Tengan cuidado de ustedes y de toda la grey. Cuando habla de la grey, está hablando de una manera natural, como cuando se habla de un rebaño de ovejas. Así que la grey es sinónimo de un rebaño de ovejas, pero no está hablando de ovejas en lo natural. Está hablando de la función que hacían los ancianos en ese tiempo en la iglesia y que lo hacían a favor de los miembros de la congregación. Explica él y dice, en medio de la cual, o sea, tengan cuidado ustedes de la iglesia, en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos. Y obispos es una expresión que nos habla de supervisores, pero dice que fueron puestos como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. Y usted se da cuenta que el trabajo en ese tiempo de los ancianos era una función de pastorear. Ahora, ¿qué significa la palabra pastor? ¿Cuál es el significado de la palabra también pastorear? Quiero que escuche, por favor, y esta es la idea muy general. Cuando se habla de pastorear, se refiere a una palabra que se relaciona con un pastor, y también, como leímos, eran ancianos en aquel tiempo quienes reciben las instrucciones y se les dijo, es Dios quien nos ha puesto a pastorear la iglesia que el Señor compró con su propia sangre. Un pastor, desde el Antiguo Testamento, y por la costumbre y por el trabajo que desarrollaban muchos israelitas, llegó a ser también la expresión que se utilizaba para pastorear la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa pastor y pastorear? Si hablamos de un pastor, es uno que cuida, es uno que está al cuidado de la iglesia, es también uno que sirve en la iglesia, es uno que dirige en la iglesia, es uno que también provee la enseñanza, la palabra del Señor para que la iglesia se alimente, aprenda la enseñanza y aprenda la doctrina. Así que
Usted se da cuenta de que la función de pastorear consiste en servir, en alimentar, en enseñar, en dar la palabra del Señor, en dar la interpretación de las palabras y de la doctrina de los apóstoles. También implica relacionarse con las personas, implica también asociarse, pero también es dirigir. Y ahí entendemos un poquito, si hablamos de lo natural, que alguna vez o más de alguna vez usted ha escuchado eso, pues nos damos cuenta de que en realidad esa es la función natural de un pastor: dirigir al rebaño, llevarlos a los lugares donde había el pasto, el alimento, llevarlos a los lugares donde necesitaban tomar agua las ovejas, la supervisión, el cuidado para poder proteger y librar de daño a las ovejas. Cuando pastor se utiliza para la iglesia, entonces ya estamos entendiendo cuál es la función de un pastor. Aunque quiero también que lea conmigo y vamos a esta parte de la escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Otra forma en la que nosotros conocemos el trabajo de los que nos dirigen en la iglesia. El apóstol Pablo nos da otro detalle más y usted lo va a conocer y lo va a aprender. ¿Por qué razón? Nos vamos a dar cuenta de que, como cuando dijo el Señor en sus palabras, cuando dijo: yo soy el buen pastor, las ovejas me conocen, yo conozco a las ovejas, yo las conozco por nombre. Y esto nos va dando la idea de que no puede haber creyentes si no hay quien les dirija en una función pastoral. No va a poder desarrollarse un crecimiento, no va a poder desarrollarse ese carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida cuando no tenemos nosotros una identidad de ovejas, que estamos conectados con dirigentes en una función pastoral o con pastor. Y si usted encontró en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, se va a dar cuenta de que ahí en las iglesias no solamente se hablaba del pastor, se hablaba de un grupo de dirigentes. Aunque entendemos, podría haber sido un dirigente que era un maestro, podría haber sido un dirigente que compartía la palabra del Señor, podría haber un anciano también sinónimo de pastor, pero ya se estaba hablando de un equipo, se estaba hablando de, en plural, dirigentes. Y leemos entonces en capítulo 5, versículo 12, dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan. La palabra reconocer significa tener en estima, honrar. Y lea lo que dice enseguida, dice: a los que con mucho cuidado o con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Y aquí observamos que ya no solamente era un solo pastor, una sola persona, sino que había un grupo de dirigentes. Entendemos, y repito, podría haber ahí un grupo de dirigentes, alguien que fuera pastor, alguien que fuera un maestro, quizás dos maestros, por decir, y poder entender quiénes eran los dirigentes, cuál era el ministerio que tenían. Y dice la Escritura que la iglesia recibe una expresión derogativa y le dice: honren a los que trabajan diligentemente o cuidadosamente entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Y confirma después en el versículo 13, dice que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Bueno, se confirma que en las iglesias vamos a ir identificando entonces ese grupo de dirigentes, ese grupo también de los que trabajan con mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque ese trabajo nos ayuda en nuestro crecimiento, nos ayuda para recibir la instrucción, la enseñanza, nos ayuda también para asociarnos, nos ayuda para pedir consejos, nos ayuda para que oren por nosotros, nos ayuda también para pedir oración, nos ayuda también para poder ser delegados a una función y que puedan utilizarse otros dones espirituales. Nos ayuda también
para que se cumpla que estamos siendo capacitados. La palabra capacitar significa que se nos está proveyendo todo lo necesario hasta que se llegue un momento donde ya nosotros también seamos delegados para desarrollar una función y los colaboradores y los que trabajan en la iglesia se vaya haciendo un grupo mayor. Pero dice la Escritura que a ellos se les honra, se les exprese también ese afecto fraternal por causa de ese trabajo y la función en la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que usted observe ahora en la carta a los Hebreos, y aquí vamos a hablar unos detalles más que se relacionan también con los dirigentes, con los que trabajan entre nosotros como iglesia, los que hemos sido delegados oficialmente con un don espiritual que nos ha concedido nuestro Señor Jesucristo. Así vamos a entender cuál es la función, qué es lo que hacemos los que estamos trabajando en la obra del Señor, cómo debemos de tratarnos los unos para con los otros. Y dice en el versículo 7 primeramente: acuérdense de vuestros guías. Esta versión dice vuestros guías. Hebreos 13:7. Acuérdense de vuestros guías, esto es, acuérdense de los que los dirigen, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando o observando cuidadosamente el resultado de su conducta, imiten su fe. Bueno, quizás usted nunca había pensado que aquellos que el Señor pone en la iglesia, y algunos de ellos que quizás usted conoció anteriormente, algunos de nosotros que tenemos algunos años ya en el Evangelio, bueno, para ser más exactos, algunas décadas, ¿verdad? Algunas décadas ya en el Evangelio. Si usted me dice un día, usted pregunta a mi esposa, usted pregunta a algunos de estos hermanos que nos vamos identificando, que ya tenemos, bueno, desde 5, 10, 15, 20, 30 o 40 años ya, y si usted nos dice, usted se acuerda de sus primeros líderes, sus primeros guías, y yo le puedo decir, sí me acuerdo de ellos. Tuvimos la bendición de poder escuchar apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, nuestro pastor, porque fue el único pastor que tuvimos, pero fueron personas que eran dedicadas. Yo creo que ellos sabían y entendieron cuál era la función de dirigir, la función de pastorear, y ya usted lo está viendo, la función de pastorear en proveer la enseñanza, proveer la instrucción, vigilar, velar por nuestro crecimiento para que no estuviésemos confundidos, que no estuviéramos en el peligro de que alguien nos desviara, nos arrastrara, nos engañara con otra forma de doctrinas. Hace quizás algunos años, que tenía muchos años yo personalmente que no veía a el pastor de quien estoy hablando, y del que ahora, si usted me preguntara si se acuerda bien, sí me acuerdo bien, pero duramos muchos años donde no nos contemplamos. Hace algunos meses atrás nos contemplamos, nos vimos en una reunión, se acercó y dice, ¿cómo has estado? Y estaba un poquito contento. Yo pienso que estaba contento saber que ahora estamos también en un ministerio, y sí me preguntó, ¿cómo has estado? Y dije, pues estamos bien, gracias a Dios. Estamos ahí con mi esposa, platicamos un ratito, y dijo, déjame, te doy un abrazo. Y le dije, dame un abrazo, pero también bendíceme también. Dijo, te voy a abrazar y te voy a bendecir en el nombre de Jesucristo. Yo me acuerdo bien. Tengo buena memoria, ¿verdad? Bueno, no voy a decir que tengo muy mala memoria, pero no tengo mala memoria, me acuerdo muy bien. Y estoy haciendo una relación, una comparación, una explicación de lo que se produce cuando nosotros hemos tenido personas que han influenciado en nuestra vida, que han sido autorizados oficialmente, que han sido delegados para hacer una función, si fueron maestros, si fueron apóstoles, si fueron evangelistas, si fue él como pastor, el único que tuvimos nosotros en nuestros primeros años. Fue una bendición. Y le comento esto porque ahora que estamos leyendo, dice,
acuérdese de los que le han dirigido, y como que si fuera en el tiempo pasado, porque dice que les hablaron la palabra de Dios. Les hablaron la palabra de Dios a todo este grupo de creyentes en este lugar, y nos enseña a nosotros. ¿Se acuerda hoy usted de alguno de los ministros, quizás mujeres también, que le enseñaron, que oraron por usted? Pero dice, acuérdese. Y esta palabra de acordarse, traiga a su memoria a aquellos que le hablaron la palabra de Dios y considere. Ahora, esta expresión de considerar es muy importante porque significa recuerde, pero con mucha precisión. Observe con mucho cuidado cuál fue el resultado de la conducta. Otra versión dice, ¿cuál fue el fin de su vida? Nos da la idea de que algunos de estos ministros, posiblemente, si tomamos la expresión, ¿cuál fue el fin de su vida? Pudiera decirle también, si nos acordamos de algunos de ellos, ¿cuál fue el final de su carrera? Porque algunos terminaron su carrera. Algunos la terminaron y ya no estaban o se desviaron. Si hablamos de aquellos, ¿cuál fue el fin de su vida? Hemos de recordar algunos en este tiempo, en el área de los hispanos, nuestro hermano Gigi Ávila como evangelista, Billy Graham como un tremendo evangelista también. Y si nosotros, de ellos que ya murieron, algunos otros, quizás algunos de ustedes recuerden al apóstol Otoniel Ríos Paredes, ¿cuál fue el final de su vida? Pero ¿cuál fue también el final de su conducta? Y dice la Escritura, considere y observe con mucho cuidado, porque de ellos podemos aprender e imitar parte de su conducta, de acuerdo a lo que conocimos, e imitar la fe de ellos. ¿Cuál era la fe de ellos? ¿Cómo estaban cimentados, asegurados? Fueron personas reconocidas en medio de las congregaciones en ciertas áreas. ¿Cuál fue el final de su vida? ¿Cuál fue el final de su conducta? Y dice, imiten su fe. El apóstol Pablo fue un poco más amplio y decía, imítenme a mí en lo que yo imito de Cristo. ¿Cuántas cosas podemos pensar en una persona que ha estado influenciando nuestra vida? ¿Cuántas actitudes, su forma de pensar, su forma y su relación con Dios, la fe que él tenía o la fe que alguna sierva del Señor tenía, la fe que algún dirigente de canto tenía, la fe de algún profeta, Morris Cerullo, muchos años como profeta, y haberle conocido, yo solamente lo miré 1 o 2 veces en un lugar de actividad, y me impresionó tremendamente, y le dieron el lugar. Hubo un tiempo de cantos, estoy hablando de Morris Cerullo como profeta, le dieron su lugar, y antes de empezar a predicar como profeta y con dones espirituales, comenzó a decir algo así como, la presencia del Señor está en medio de nosotros. Era un auditorio, estaba lleno ese lugar, estaba ese tiempo, lo invitaron para ministrar en el área de los hispanos, y él no comenzó a predicar, él comenzó a ministrar, y una gran cantidad de personas que estaban ahí, cuando él comienza a hablar con esa autoridad, con esa fe, con esa certeza, y comienza a decir, la presencia del Señor está aquí, y está aquí para liberar, y está aquí para sanar, y de repente comenzó a gritar por ahí una y otra persona, manifestándose de diferentes clases de espíritus, unos de tristeza, unos de dolor, unos espíritus inmundos, desordenados, y decía con tal firmeza, y aquí está, y el Señor hoy está librando, está sanando, el Señor va a manifestar su gloria. Y yo en los primeros años impresionado, y todo eso nos ayuda en nuestro crecimiento. Pero escuche, todo eso nos ayuda para que usted pueda imitar algo de ellos. Entonces ya no estamos tan alejados, ya no estamos tan distanciados. Nos resistimos a ser personas independientes,
independientes. Quiere decir, muy poca conexión tenemos, muy poca relación tenemos. La independencia es una condición de yo soy libre, y a veces hay personas que cuando comienzan a declinar, a resbalarse en la autosuficiencia, lo que va sucediendo es que para ellos los demás no es importante. ¿Se acuerda que estábamos leyendo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Son los que pastorean, no solamente como pastores. Por eso se dice, son los que dirigen la iglesia que el Señor compró cuando derramó de su sangre. Esto quiere decir, Jesús murió y con su sangre estaba pagando un precio para que al predicar el evangelio todos aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios reciban la salvación gratuita. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos comprarla ni por ninguna obra humana ni religiosa. Jesús pagó el precio completo y todo aquel que recibe a Jesucristo tiene el regalo gratuito de la salvación. Cuando nosotros somos dirigidos en esta forma de enseñanza, usted y yo vamos a tener la oportunidad de tener más en estima. Ahora escuche esto, por favor. A cada uno de los que trabajan en la obra del Señor. No es solamente para el dirigente que a veces se considera el principal. Y no estoy hablando de que no haya una responsabilidad del pastor. Yo como pastor le estoy diciendo, la enseñanza a mí me dice que debemos de ir identificando, observando cuidadosamente, como cuando usted investiga, estudia, observa con mucho cuidado. ¿Qué clase de ministro? ¿Cuál es el ministerio? Si es un hombre, si es una mujer. Y con mucho cuidado, si todavía viven, observe cuál es su conducta e imite, en este caso, imite la fe. ¿La fe en quién? En el contexto no era la fe que ellos tenían en un sistema del Antiguo Testamento. Era la fe en Dios, la fe en Jesucristo, la fe en una promesa de salvación no por obras, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe de una vida que el Señor ha reservado en los cielos para los creyentes en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La fe en el tiempo de batallas. Por eso Hebreos capítulo 11. Me gusta mucho pensar. Ese título o subtítulo que algunas Biblias y los autores pusieron y dice, héroes de la fe. Donde se incluyen mujeres, héroes, heroínas de la fe. Que por la fe, dice, conquistaron reinos, hicieron oír ejércitos impetuosos. Por la fe soportaron el sufrimiento, pasaron la prueba. Por la fe ofrecían mejores ofrendas, más excelentes. Por la fe recibieron nuevas fuerzas. Y aquella mujer que tenía 90 años siendo estéril, recibe por la fe fuerzas, recibe lo que es el poder de un milagro que provoca un embarazo en su matriz cuando tenía 90 años. Estoy hablando de Sara. Amén, amén. Imite la fe. Imagínense que usted a un joven le diga, hermano, imita la fe de Abraham. Y el joven dice, es que yo no puedo ser como Abraham. No puede ser como Abraham. Lo que se le está diciendo es, mire el ejemplo de Abraham. Algo aprende de él, imite la fe de Abraham. No se necesita estar viejo, se necesita aprender cómo es que ellos creyeron, cómo es que ellos avanzaron, cómo es que ellos soportaron tiempo de incertidumbre, de inseguridad, cómo es que pudieron esperar con paciencia. Me estoy hablando a mí mismo. ¿Qué es lo que yo debo de imitar de otros? ¿Sabe que algún día el Señor Jesús estaba en medio de una gran multitud? Las personas adultas regularmente tenían ese deseo de escucharle, tenían ese deseo de llegar a tocarle, estar cerca de él o expresarle su necesidad, y el Señor generosamente, bondadosamente y con compasión daba sanidad o daba liberación o daba ánimo. Pero en aquella ocasión los padres llegaron con sus niños, querían que los bendijera el Señor. Los discípulos se molestaron y Jesús dijo, no se lo impidan, déjenlos que se acerquen. Los que son como ellos, dice, son un ejemplo para aquellos adultos. De ellos es el reino de los cielos.
Que no se lo impidan. Es el ejemplo de la sencillez, de la humildad de los niños, que sus padres los llevaban delante del Señor. Y yo quiero pensar que no se ponían a chillar, porque hay niños muy chillones, ¿verdad? Hasta les hace una buena cara y de todas maneras lloran, hermano. Yo creo que le acercaron los niños al Señor Jesucristo y los niños no lloraron. La gracia del Señor, el amor y la compasión, que era parte de lo que brotaba de su naturaleza y de su carácter, atraía también a los niños. Dice que ponía sus manos, otra versión dice los abrazaba, los tomaba en sus brazos y los comenzaba a bendecir a los niños. ¿Usted piensa bendecir a los niños? ¿Cuál es el efecto que causará una bendición a los niños? Entenderán ellos. De igual manera, hemos pensado en bendecir a los jóvenes, bendecir a las jovencitas. Hemos pensado en declarar palabras de prosperidad, palabras de avance, palabras de conquista sobre la vida de ellas y de ellos. Hemos pensado en imitar la fe, las declaraciones de bendición. Hemos pensado ponerlos delante de la presencia de Dios creyendo, porque eso es fe. Hemos declarado una palabra y petición: Señor, líbrales del mal, y creemos en eso. Entonces usted se da cuenta cómo los dirigentes son puestos al frente, claramente, con todas esas batallas, con todas esas luchas, con todas esas aflicciones, con esos tiempos también de gozo, de alegría, de regocijo. Pero en lugar de ir independizándonos, vamos entendiendo que no es de independizarnos, sino es de ir uniéndonos en un grupo de dirigentes que esté trabajando para edificación de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero compartirle esta noticia porque también duele. Así generalmente, y quizás con un principio bíblico mejor. ¿Sabe, por ejemplo, que Ananías y Zafira se ponen de acuerdo y se desligan, se separan de una enseñanza en donde dice la Escritura que todos aquellos creyentes por la predicación del Evangelio estaban siendo agregados a la iglesia? Y la enseñanza los iba uniendo, eran constantes en las oraciones, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en la participación del pan. Bueno, todos somos buenos para participar del pan, ¿verdad? Y más cuando está buena dice de la oración. Y de pronto, el ejemplo, Ananías y Zafira se desligan de toda esa relación, se independizan. Y entonces vienen ahí unas consecuencias. Yo he visto algunos ejemplos a través de lo que es el ministerio de enseñanza pastoral. Personas que tienen dones espirituales, personas que tienen dones ministeriales. Hemos visto niños que crecen en las congregaciones, llegan a la adolescencia, llegan a la juventud, y el Señor les ha bendecido. Algún tiempo los padres y la iglesia bendice a los niños, bendice a los jóvenes, Señor, dale dones espirituales. Pero el peligro es cuando la iglesia se desliga de esa realidad. Cuando alguien se desliga, cuando los padres se desligan. Por eso animamos mucho nosotros. Bendecimos a los jóvenes, bendecimos a las jóvenes, también a los adultos, ¿verdad? Y que duren mucho los adultos también. Bueno, pero si se nos llega el tiempo, este es lo principal de este mensaje. Cuando nos llegue el tiempo, consideren el final de su vida.
Porque algo bueno usted y yo vamos a confirmar. Ahí es donde no se puede uno desligar. Porque de pronto Dios está edificándonos a través de alguna característica, parte de la conducta de un hombre, de una mujer o de varios hombres o mujeres que trabajamos en la iglesia del Señor. Y por eso la Biblia dice, observe, mire cuál fue también los que les hablaron la palabra del Señor. Acuérdese y observe con exactitud el resultado de su conducta. Ya leímos que ese grupo de dirigentes, leímos en Efesios capítulo 4, los que nos guían, así generalmente, ya vimos que ellos están instruyéndonos, capacitándonos, para que nadie sea también sacudido por cualquier ola o viento de doctrina. Entonces usted observa que cuando la iglesia tiene en estima, la Biblia enseña y dice, tiene en estima, ama a los que le presiden. Estoy hablando de todos los que trabajamos en la obra del Señor. No estoy hablando solo del pastor, estoy hablando de todos. Vamos a ir identificándolos a todos. Dice, hónrelos a todos, ámelos a todos. Y esto nos dice la Escritura, porque ahora usted y yo, que estamos todavía, no se nos ha terminado el fin de nuestra vida, usted y yo vamos a dar un ejemplo de cosas que alguien va a decir, yo voy a imitar la fe, voy a imitar la generosidad, voy a imitar la perseverancia, voy a imitar. ¿Por qué razón? Porque el resultado de nuestra conducta también va a expresar cuál es el crecimiento que se logró por el trabajo de otros que nos ayudaron mientras estábamos en nuestro crecimiento. No sé si da un fuerte aplauso al Señor por esta verdad. Después del tiempo de la pandemia hubo una familia que se ausentó de la iglesia y yo todavía no sabía si ya no iban a regresar. Yo como pastor le llamé, le dije, ¿cómo han estado? Dijo, estamos bien, gracias a Dios. Dije, bueno, ya pasó la pandemia, ya estamos regresando a nuestras reuniones. Y le dije, ¿cómo estás? Y no decía. Y yo pues, como pastor, ¿verdad? Ya le conté aquella historia de que aquel niño que se le atoró una moneda en la garganta y se le quedó y se estaba ahogando y no se la podían sacar. Y ahí estaban todos desesperados y llegó yo creo que era un hermano, una hermana, y dijo, háblenle al pastor. ¿Y el pastor qué? ¿Sabe primeros auxilios? No. Pero es que como pastor, dice, cuando están ahí en la iglesia, ahí le sacan hasta el último dólar. Así que pensaron que el pastor ahí le iba a sacar también esa moneda desde ahí, ¿verdad? Porque hacen referencia de que en la ofrenda el pastor hasta el último dólar, ¿verdad? Porque se pide a veces para ofrenda voluntaria, para las misiones, ¿para qué más? Para ProTemplo, luego para la actividad de comida, para todo. Entonces ahí dice que por eso el pastor le saca todo el dinero. Y yo le estaba así como, ¿qué pasó? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Y de pronto me dijo, hemos pensado buscar una iglesia cerca de aquí de la casa. Cuando durante años había estado manejando una distancia, pues usted sabe que ya una distancia de media hora, 45 minutos ya, eso ya a nadie le preocupa, a menos de que usted viva cerquitas y trabaje cerca. Pero cuando ya le acostumbre viajar 30 minutos, 40, una hora casi a diario, eso ya se nos hace raro manejar 2 o 3 horas porque ya es algo diferente, ¿verdad? Y ellos quizás manejaban unos 30 minutos, 45 con tráfico. Dijo, ya no voy a ir. Y yo le dije, tranquilo, le dije, ¿y el don que Dios te dio? Porque ya dirigía, ya enseñaba.
Ya tenía años haciendo. Dije, ¿y el don que Dios le dio a tu esposa? Porque ya era cantora. ¿Y el don que Dios le dio a tu hijo? Porque era músico. ¿Y el don que Dios le dio a tu hija? Porque tremenda para el equipo de sonido, hermanos. ¿Y sabe qué me dijo? Nada. ¿Por qué le cuento esto? ¿A quién imitaría para tomar esa decisión y tener una expresión de falta de estima a las cosas espirituales? Porque se imita la mala conducta y se imita la buena conducta. ¿Se acuerda usted que el apóstol Pablo dice que no imitemos lo malo? Entonces usted se da cuenta de que cuando se dice acuérdese de los que los dirigen, ahora estamos hablando de aquellos que trabajan en la obra del Señor y que nos ayudan en nuestro crecimiento, que nos capacitan. Bien, por eso el punto de lo que yo le estoy diciendo, no podemos hacer a un lado a los demás que trabajan en la obra del Señor. Algo bueno yo voy a aprender. Le decía hasta de los niños. El que no fuera como uno de estos pequeñitos, dijo el Señor. Claramente que en otra ocasión dice, imíteme a mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué hay como resultado? ¿Qué se acuerda usted que dijo el Señor? Yo sé que usted no estuvo ahí, yo tampoco. No piense que yo sí estuve por ahí, por las canas. El Señor dijo, y hallaréis descanso. Cuando usted ve a una persona atribulada, afligida, turbada, sin reposo, sin descanso, es porque no es humilde y también no es una persona con mansedumbre. Se le da un consejo, no lo recibe. Se le da una instrucción, no lo recibe. No hay sumisión, no hay respeto. Y por eso a veces esas condiciones, quizás usted y yo estamos muy felices. A ver, si está muy feliz, usted va a decir sí o no. Yo creo que estamos muy felices, bienaventurados, cuando a nosotros se nos enseña y nos enseñan nuestros dirigentes. Ponga toda su confianza en Dios y su confianza en Jesucristo. ¿Verdad que sí? Bueno, no se le nota, pero diga sí. Aleluya, sí, amén. Aleluya. Pero ahora usted observa que Dios trabaja. Dios trabaja a través de personas que oficialmente han sido delegadas a una función de trabajo en la iglesia del Señor, con una conducta que la Biblia dice, usted debe de observar. Es como considere, es como investigue cuidadosamente si es uno de los dirigentes de los cuales yo puedo imitar su fe o imitar su generosidad o imitar la expresión del afecto fraternal o imitar su perseverancia. Algo vamos a ir viendo que es importante para nuestra vida, y la gloria no se la vamos a dar al dirigente. Podemos ser agradecidos, podemos decirle que bueno, mire, usted ha sido de motivación, me ha bendecido, me ha edificado, pero toda la gloria y la honra y la alabanza y el poder y las riquezas y la sabiduría es para el Señor nuestro Dios y para Jesucristo, el Hijo de Dios. No se puede la iglesia despegar de los que nos dirigen y que sirven en la iglesia en la obra del Señor. Y esto sí se lo digo con mucho respeto, con mucha reverencia, pero es una parte de la Escritura. Finalmente, versículo 17 dice, obedezcan a vuestros pastores. Otra vez, la palabra pastor se dirige, significa,
se refiere, nos habla de obedezcan a vuestros guías. Es la misma palabra que encontramos en el versículo 7. Acuérdense de vuestros guías. Esta palabra cuando dice obedezcan a vuestros guías, es porque ya observamos, los que nos dirigen son aquellos que han sido delegados oficialmente para usar los dones espirituales y ayudarnos en nuestra edificación. Aunque algunas traducciones dice obedezcan a vuestros pastores, porque no puede haber iglesia sin guías, sin pastores, personas que estemos dando la palabra, que estemos vigilando, que estamos procurando que la iglesia no sea afectada por diferentes doctrinas extrañas. Pero la Biblia dice obedézcale, sean sumisos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Otra vez, ¿qué quiere decir ellos velan por vuestras almas? Bueno, quizás usted pueda pensar, pues yo que tengo en mi alma, ¿qué puede pasar con mi alma? Quizás no pase nada, pero si pasa, los que trabajamos en la iglesia del Señor, estamos observando. O sea, ¿por qué ya no vino fulano de tal? ¿Verdad? ¿Por qué ya no vino fulanita de tal? ¿Por qué ya no vino la persona que recibió a Jesucristo? Y hay muchos motivos, pero esa es una forma de decir, ellos están velando. Ellos están como personas vigilantes, viendo por el bienestar de su alma, porque está escrito, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice, restauras mi alma. Es el alma. ¿Cómo está el alma de los miembros de la iglesia? ¿Qué es lo que se necesita en un momento dado donde el alma encuentra aflicción, encuentra ansiedad, encuentra preocupación? Entonces, esa idea. ¿Y qué es lo que se hace? Se da el consejo, se da la palabra, se ora por ellos, se sigue orando por ellos, se da una palabra de fe, algo que edifique, que le capacite. Y entonces, concluyendo, dice, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Quizás usted esto no lo sabía. ¿Qué hacen los que nos dirigen? ¿Qué hacen los pastores? Van a dar cuenta. Entonces permítale que lo haga con alegría y no que se vaya a quejar, porque eso no sería provechoso para ustedes. Dos cosas muy importantes. Los pastores vamos a dar cuenta de sus almas. ¿Sabe lo que significa dar cuenta? Dar cuenta. ¿Sí sabe contar? Aquí. Dar cuenta. Las hermanas que están todavía en la escuela o que acaban de terminar la escuela, los jóvenes, los adultos, tenemos una idea. ¿Cuál es la idea de que vamos a dar cuenta? La palabra dar cuenta significa vamos a conversar, vamos a dar un reporte de las cosas. Pero ¿sabe delante de quién se da cuenta? ¿Sabe a quién se le da un reporte? ¿Sabe con quién se conversa del alma de los miembros en la iglesia? A veces decimos, vamos a orar, amados hermanos, por el pastor que está enfermo. Usted está dando un reporte, es una expresión. Y es bueno, vamos a orar por él, sí, vamos a orar. Pero cuando dice también que ellos velan por vuestras almas y ellos van a dar cuenta. Algunos traductores, escuche esto, algunos intérpretes dicen, ellos van a dar cuenta delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, del alma de los miembros en la congregación. Harán, ¿verdad? Yo tengo que tener cuidado porque yo sé que alguien va a dar cuenta, así como me ve como siervo, alguien va a dar cuenta. Porque tengo una autoridad, reconozco al apóstol Loto como mi autoridad. Creo que él va a dar cuentas de mi conducta. Pero en la congregación, alguien va a dar cuenta de su conducta. Amén. Y se puede hacer como con queja. Y eso no es provechoso. Mejor hacerlo con alegría. Yo creo que si esa es la interpretación correcta de algunos escritores, porque es una frase
poquito difícil, pero si vamos a dar cuentas, es como el pastor que daba cuentas de las ovejas que le encomendaban para cuidar. ¿Se acuerda de Jacob? Jacob era muy bueno con las cuentas. Le dijo un día a su suegro: nunca he perdido una oveja de las que son tuyas, y cuando se ha perdido, yo te he pagado el costo. No te debo nada. Es una idea. Si es que los pastores vamos a dar un informe, pues ahí le vamos a decir: el Señor me diga a mí, ¿y qué cuentas das de, por ejemplo, de Fernando? ¿Y qué cuentas das de fulano que era otro colaborador? Y ahí es donde uno dice: Señor, pues no está. ¿Por qué no está? Solo voy a usar esta expresión. Es que a veces se independiza de la idea general de lo que es la estructura de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Termino diciéndole esto. Hace algunos días me llamó un hermano, un obrero que está empezando una iglesia. Tenemos amistad, somos amigos, y por ser amigos me llamó a la persona menos indicada. Me dice: pastor, ¿se acuerda que estamos trabajando en cierta región? Sí. Pues ya tomé la decisión teníamos un local, tomé la decisión, cerré el local. Y le dije: ¿qué pasó? Bueno, pasaron algunos problemillas, no me siento muy bien. Le dije: ¿y qué hiciste con las ovejas? No, pues nada más les avisé que iba a cerrar y que hasta ahí. Le dije: eso nunca se hace. Dios te va a pedir cuenta de esas ovejas. ¿Y qué cuentas le vas a dar? ¿Qué le vas a decir al Señor de esas ovejas? Dije: todos los obreros, todos los pastores y todos los que dirigimos como grupo, como equipo, tenemos ciertas dificultades. Pero eso no se hace. Las ovejas no se abandonan. No somos asalariados. No somos personas que tenemos una conducta formada por nosotros mismos y que podemos hacer y deshacer la forma correcta, el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le dije: yo lo mejor que te aconsejo es, llámales, diles que vas a continuar, porque tú vas a dar cuenta de esas ovejas que ya habían confiado en ti, ovejas que esperaban el desarrollo de la obra, ovejas que estaban pensando que tu fe era una fe tremenda, porque eso sí, hermano, en su tiempo la fe era admirable, honrosa, de estima. Y entiendo que la aflicción y la situación que le pasó, yo no lo estaba regañando, yo le estaba animando, pero sí diciéndole la verdad. Eso no se hace con las ovejas del Señor, porque Él derramó su sangre. Dice: le dije: ¿qué vas a hacer con aquellas personas que estaban contentas de haber encontrado un lugar ahí? Pasaron unos días, le volví a llamar, le dije: ¿cómo estás? Dijo: le tengo una buena noticia, ya reabrí otra vez la obra. Le dije: gloria a Dios, adelante, y en lo que podamos servirte, cuenta con nosotros. Póngase de pie, descanse un momentito, termino yo. Aleluya. ¿Usted entiende por qué dice la Biblia que se estime hasta llegar a imitar ciertas cualidades? Amén, amén. Porque ellos son los que nos dirigen. Amén. Hay un grupo en las congregaciones que ya está trabajando, y todos los que estamos hablando, sirviendo, hablando la palabra, Sí, amén. estamos como un equipo. Gracias. La Biblia enseña y dice: sean obedientes, Amén. sea sumiso. ¿Sumiso a qué?
a la palabra que se les está dando. Esa es la función pastoral. Así es. Esa es la función de los dirigentes. La Biblia dice, estímelos, exprese el afecto fraternal, pero sea sumiso, sea obediente. Yo creo que esta tarde le podemos decir, Señor, gracias. Gracias que nos permites entender, conocer detalles acerca de la iglesia, Señor, donde tú has establecido un grupo de dirigentes, los que nos guían, los que nos enseñan la palabra, los que nos instruyen, los que oran por nosotros, los que edifican con dones espirituales. Gracias te damos por esta grande bendición, porque no somos, Señor, no somos independientes, somos parte de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo compró al haber derramado su sangre y al haber ofrecido su cuerpo en la cruz. Ahora te agradecemos, Señor, por cada uno de los que trabajan, de los que sirven aquí en esta congregación y en cada iglesia, Señor, donde tú has asignado personas oficialmente capacitados, con conocimiento de lo que es edificación, capacitación, dirección, con la presencia de tu Santo Espíritu. Te agradecemos, Señor, por las palabras de ánimo, por las palabras de consuelo, las palabras, Señor, de exhortación, las palabras, Señor, de profecía, las palabras que son parte de la doctrina de los apóstoles y profetas y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, tu bendición sea sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, la fortaleza, el entendimiento, la riqueza de sabiduría desde los jóvenes y de las jovencitas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.